Ustedes saben que toda vez que ocurren algunos hechos que tienen que ver un poco con la justicia, que tienen que ver con la actividad, con la actualidad nacional, y que tienen ciertos ribetes jurídicos, entonces recurrimos al doctor Daniel Sapsay. Y hoy no es la excepción. Entonces vamos a hablar como amigos respecto de lo que está ocurriendo en el país fundamentalmente y con algunas actitudes de ciertos ministros de la Corte. Gracias, Daniel, por estar. Gracias a vos por invitarme y por la confianza. Es todo un compromiso. No, el esquema es que me encanta ser así ecuánimes como para verter opiniones adecuadas. La primera de ellas tiene que ver qué te pareció el paro, ¿no? Bueno, evidentemente creo que ha superado las expectativas de los que lo convocaron. Yo no recuerdo un paro que haya dejado a la ciudad de esta manera, realmente muerta. Sensación mucho más que un domingo, no se movía una hoja. Habla por sí solo, ¿no? El acatamiento fue impresionante. Dicen que en gran parte del país también, por lo menos en la mayoría de los centros urbanos. Yo creo que es un mensaje bien claro de un determinado estado de ánimo que se ve muy, muy fastidiado por una cantidad de problemas que hace tiempo que están en la agenda de la opinión pública y sin embargo no se solucionan. El tema de la inflación, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción y también en cierta medida el tema del derrumbamiento de las instituciones, entre los cuales la justicia evidentemente es uno de los que más ha sufrido y que claramente se ve cómo se ha afectado en todos sus aspectos, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, desde una política deliberada de destruir su independencia y transformarlo prácticamente en un apéndice del Poder Ejecutivo. Por lo menos ese ha sido el objetivo, ¿no? De algún modo, indirectamente, y después vamos a entrar de lleno en el tema, el problema suscitado como consecuencia de los linchamientos hechos a mano propia, que nos hace retroceder en el tiempo, tornándonos primitivos realmente, sí, con actitudes que uno jamás pensó que podía darse. A pesar que en el análisis que uno puede haber tenido en el transcurso de este tiempo, puede haber dicho, bueno, esto puede terminar en sangre, pero este es el comienzo si se deja avanzar, porque esto es un descontento de algo que no funciona. Sí, es la destrucción del contrato social, si esto se profundiza. Que pensemos que cuando los estados modernos se organizan, ¿qué es lo que fundamentalmente hacen? Se dan ciertas reglas fundamentales y entre ellas es la transferencia del uso de la fuerza de manera monopólica a una autoridad que debe estar regida por la ley. Cuando esa autoridad no cumple con las expectativas para las que fue creada, porque evidentemente vemos que hay una defección de lo que debe ser el Estado en ejercicio del poder público como servidor público, dando precisamente seguridad, dando reglas claras, seguridad jurídica, previsibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, desgraciadamente, se cae en el pantano, pero no podemos sino censurarlo, porque realmente la utilización de la violencia, la justicia por mano propia, lejos de solucionar los problemas, los va a agravar muchísimo más. Además, no nos confundamos, los grandes delincuentes de guantes blancos no les va a pasar nada, esos siguen muy tranquilos en sillones muy mullidos. Esto es para el pobre infeliz, que es un ratero. Que alguien dijo en algún momento, es una guerra entre pobres y pobres. Entre pobres y pobres, pero lo notable es que, vos sabés que, por lo que me dice mucha gente, inclusive tengo familia en Mar del Plata, esto ya se estaba produciendo desde hace bastante tiempo, no es nuevo. Cuando se produce en el barrio de Palermo, de la capital federal, entonces toma una verdadera dimensión distinta y se empieza a observar por todos lados y se ve que casi a diario hay fenómenos similares, ¿no? O sea que es transversal a todas las clases. A propósito no creamos de que solo las clases bajas. Pero a propósito de eso, un ministro de la Corte, sobre todo con respecto a esto en particular y sobre todo a las reformas del Código Penal, se expresó de una manera realmente grosera, por lo menos en un ministro de la Corte, no solamente contra un diputado, sino en general expresándose
prácticamente políticamente sobre hechos que realmente un ministro de la Corte tiene que preservarse y no hacerlo porque pierde la independencia a la que obligatoriamente debe ceñirse. Yo, en este aspecto, como buen abogado, me gusta tener pruebas, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba investigando los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que eso seguramente vos lo manejás mucho mejor que yo. Los conozco. Pero habla de independencia, habla de imparcialidad, habla de integridad, de corrección, habla de igualdad y habla de competencia, diligencia. Y fundamentalmente el artículo primero de la aplicación dice: un juez deberá ejercer su función judicial en forma independiente, partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Sigue enumerando una serie de artículos en los cuales se determinan las conductas que deben tener los jueces. Esto se echó por la borda. El ministro de la Corte, que se expresó de la manera que se expresó, echó por la borda todo lo que no debiera hacer. ¿Qué opinás? Sí, a mí me sorprendió muchísimo, me dio mucha pena, si bien se inscribe en un comportamiento del ministro tendiente a actitudes similares. Lo que pasa que esta fue todavía muchísimo más clara, más, digamos, exorbitante. Pero lo hemos visto en situaciones comprometidas, inclusive yo recuerdo con su amistad tan contigua con el vicepresidente, en actitudes íntimas, en reuniones en su casa. Es decir, una dificultad a seguir una mínima compostura que no lo ponga en situación de poder ser recusado, porque también es esta la dificultad que seguramente él no calcula. No puede ejercer funciones partidarias o actividades partidarias. En las últimas declaraciones de las que vos aludís, rayaron lo partidario, lo partidista. No puede actuar en defensa además de algún gobierno, de algún grupo. Toda su actividad desde hace mucho tiempo se encara en un casi ministro oficialista, juez máximo oficialista. Es una contradicción en sí misma. Y es una pena porque es un gran jurista, es un hombre de renombre internacional, y sin embargo en el lugar a donde se lo ha puesto, a mi entender, no se conduce como debiera. Yo creo que además acá hay un grave déficit. Vos recordarás, obviamente, cuando se descubrió que en departamentos de su propiedad, en varios, creo que 7 u 8, se ejercía la prostitución. Eso debería de haberse investigado, porque evidentemente si no ha quedado sobre una gravísima sospecha, que él mismo debería haber instigado a la investigación para que verdaderamente se deslindaran las responsabilidades, porque sabemos que quien ejerce la prostitución no comete un delito, pero sí ocurre con el proxenetismo y con la trata de personas, que sabemos muy bien que es muy difícil que no vaya junto. Entonces, si alguien que además sabemos desde la órbita del derecho tiene responsabilidad por el destino de los bienes que posee, esto pasa con cualquier persona capaz. ¿Cómo no va a ocurrir respecto de alguien que es nada menos que uno de los ocupantes del órgano máximo de la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Lo que me extraña es que sus pares no se hayan expedido. Sus pares de la Corte. Sí, de la Corte, claro. Sucede que no debe ser fácil, porque más no olvidemos que entre ellos no existe facultades de control. No. O sea que tampoco podrían hacer gran cosa. Yo no sé si le sería fácil reprochar en público a uno de los miembros por conductas que no se condicen con, digamos, la ética y la dignidad de un juez de la República. Porque, no es por defenderlo, pero me parece que no es fácil. Por lo que decía antes, porque no ejercen ningún poder de disciplina entre ellos. Porque todos los demás mantienen una conducta intachable en ese aspecto. Mantienen una independencia bien total clara, de todo. Sin ninguna duda. Inclusive frente a situaciones tan difíciles como las que debió vivir el ministro Fait. Así es. Contestó prácticamente por una hipérbole a determinadas declaraciones que contra él, prácticamente de manera directa, hizo la presidenta de la Nación. Lo hizo
prácticamente a través de una frase enigmática, con una altura y una caballerosidad admirable. Pero vuelvo a repetir, yo no sé hasta qué punto, precisamente por esa conducta que ellos observan, no sienten que sería reprochable que ellos hicieran el reproche a otro de sus pares cuando no ejercen legalmente ningún tipo de autodisciplina recíproca, ¿no? Me pregunto. Y en forma paralela, lo de Ollarvide denunciando lo que denunció y permanecer aún en el puesto sin tener un juicio político en forma inmediata. Bueno, eso habla claramente de una situación que se condice con lo que yo decía al principio, transformar al Poder Judicial, por lo menos todos los fueros que tienen que ver con el control del Poder Ejecutivo, en un apéndice. Fíjate que el mismo día se observa un doble estándar en la reacción del Consejo de la Magistratura respecto de Ollarvide y del juez Bonadío. Ollarvide se le aplica el criterio más lento para lentificar y tratar de que se diluya, que creo que es una actitud hasta violatoria de lo que dice el mismo reglamento del Consejo de la Magistratura frente a una situación de flagrancia por una confesión propia. O sea, es fenomenal, sin pensar en todas las demás cosas que pesan sobre él. Pero esto es una cosa que parte de una autoincriminación. En el caso de Bonadío, en cambio, por un proceso de los años 90 que estaba dormido, lo reflotan porque no les gusta cómo actúa en una serie de juicios en los cuales se está poniendo en una situación difícil a funcionarios del primer nivel del Ejecutivo. Es realmente espantoso por la falta total de igualdad. Esto lo vemos permanentemente, el doble estándar. Es como la filosofía de actuación de las administraciones K, ¿no? Ayer era la huelga en el gran piquete nacional. Parece que se olvidan que el piquete, como el scratch, ¿de quién vino de la mano como cultura política? Sí. Del mismo gobierno, desde la primera administración Kirchner, primero contra estaciones de servicio, después contra manifestaciones de grupos que no les gustaban, y era absolutamente, con grupos de choque, como los de Delía y otros personajes, Milagro Sala, que iban al ataque a golpear, a que el levantamiento de la protección policial cuando los que manifestaban era gente que no les gustaba, y ahora, bueno, aquello que siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿no? Y además hay actitudes, por ejemplo, de una sala de la Cámara que también es abiertamente pro-gobierno. Sí. Además se dice, y nadie lo desmiente, es decir, el periodismo cuando comenta tal sala porque es sala pro-gubernamental, sala, digamos, federal en lo penal. Así es. O sea, que realmente es la sala por antonomasia, que lo que le toca es los hechos de delitos contra la administración pública, léase corrupción, atinentes a funcionarios públicos. Nada menos que eso. Y esa sala ya sabe que siempre va a fallar a favor. ¿Por qué? Porque es amiga yo no recuerdo ninguna época que de manera tan desembosada, uno sabía por ahí, tal juez en tal lugar, con amigos, pero ahora es desembosado. O sea, esto o la destrucción de la República, si no lo es, ¿qué es la destrucción de la República? Frente a este panorama, le agrego otra porción más, como para completar bien el círculo, que es los llamados jueces que componen la justicia legítima, que también serían pasibles de ser juicio político. Sí, sí, totalmente, porque se basan en una justicia militante que debe acompañar el accionar del gobierno, inclusive en una labor militante que desde sus puestos, ya sea de jueces o de fiscales, tiene que encubrir aquello que ponga en tela de juicio la ética y la eventual comisión de delitos de parte de los funcionarios oficiales. Es frente a esta locura, a este panorama tan porque especial. Si no es ir contra el proyecto, es decir, que alguien que cometió un delito porque coimió, porque cayó en algún tipo de corrupción, se lo tenga que encubrir, porque si no se lo encubre, nos estamos oponiendo a un proyecto nacional, me parece que es de una hipocresía o de un cinismo pocas veces visto, ¿no? Nos queda 1 año y medio, prácticamente hasta el 2015, para ver efectivamente cuál es la actitud de los argentinos en cuanto a la votación. Pero mientras tanto tenemos que sujetarnos un poco a los vaivenes de esta justicia que tiene los ojos no vendados, sino muy abiertos. Poco justa,
Yo sobre todo observo a esos fueros, ¿no? Los fueros que tienen que ver con el control del poder, que por ahí en otros no están así. O sea, hay jueces muy valientes y muy valiosos, como los hay fiscales. Fijémonos, por ejemplo, el caso de Campagnoli, que es otro caso que es como una suerte de hito de esta época. Alguien que se animó a investigar nada menos que uno de los hechos de corrupción más horrorosos que hemos vivido en toda esta era, el caso Lázaro Báez, las bolsas de dinero, toda una cosa grotesca, y que por investigar se lo trata de destituir y se lo suspende de sus funciones, desde además un procedimiento absolutamente inequitativo, donde una simple mayoría de los miembros del jurado es suficiente, donde además se sabe que la mayoría de los miembros del jurado son o miembros de justicia legítima o de la Cámara o cercanos, o sea que era un final cantado, y este hombre está suspendido con el sueldo reducido, es un viudo a cargo de 4 hijos, le han reducido al 70%, corre el riesgo de quedar desempleado, y es un número honesto porque depende de ese sueldo porque no robó. A ese se lo pone contra las cuerdas y se corre el riesgo de que se lo eche. Es muy importante que la gente lo sepa. Gracias, Daniel, por venir. No, ha sido un placer. Gracias a vos por invitarme. Por favor.